¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy David Cruz y estoy aquí para facilitarles la información referente a la primera sesión o clase del curso formativo para obtener tu registro ante la Secretaría del Trabajo. Si tienes alguna duda o te falta información para contextualizar este curso, te invito a que nos solicites la liga para que puedas ver la clase propedéutica o introductoria al curso, que solamente dura una hora. Con muchísimo gusto te mandamos ese link y entonces ya puedes ver la información de respecto al curso, cuáles son las distinciones, la diferencia entre la SEP y la Secretaría del Trabajo, para qué te sirve este curso. Y este ya es propiamente la clase número uno para que puedas tomar tus notas y empezar a hacer preguntas. Esto está íntimamente relacionado con el texto que habrás de recibir por correo electrónico, si no es que ya lo tienes. Hay 4 módulos. Estos módulos vienen en Word, nosotros te lo enviamos y la idea, que ahorita lo vas a ver más a detalle, es que tú en casa veas las clases y en las clases nosotros, por así decirlo, veamos las respuestas o el resumen de los módulos. Entonces, vamos a comenzar con nuestra presentación. Recuerda que este curso tiene que ver con el ámbito laboral, a diferencia del ámbito académico que es regulado por la SEP. La Secretaría del Trabajo ofrece un curso formativo que se llama Formación de Instructores o mejor conocido como el registro DS5, también llamado agente capacitador externo. Brevemente te cuento, la Secretaría del Trabajo, al igual que la SEP, busca profesionalizar el quehacer profesional de todas las personas que nos dedicamos a compartir nuestro conocimiento, experiencias, vivencias o capacitaciones para que la gente pueda incrementar su nivel no solo académico y laboral, sino también complementar su formación con aspectos que tienen que ver no solo con la actividad que desempeña, sino con herramientas o habilidades complementarias para que sea el resultado, para obtener un resultado óptimo. Entonces, básicamente, el curso formativo de la agente capacitador externo, que tiene que al final obtendrás tu registro DC5 y apareces en el Portal Nacional de Agentes Capacitadores Externos con un número que te otorga la Secretaría del Trabajo para que puedas respaldar tu quehacer profesional mediante constancias que ya están de cursos que ya tienes registrado. Siguiente lámina, por favor. Este curso dura 30 horas de manera presencial y de manera regular. Ahorita estamos creando un híbrido entre presencial y virtual, como se ha venido haciendo a raíz de la pandemia. Pero bueno, las clases son en línea, las tareas son grupales, y cuando me refiero a tareas, no solo es la tarea que tienes que hacer en casa, sino vamos a invertir, y ahorita más adelante lo vas a ver, como ya te había comentado anteriormente, vas a ver cómo cambia todo la perspectiva de la educación y el proceso de aprendizaje cuando el modelo tradicional o convencional de antes ibas a la escuela a aprender y después te llevabas a casa las tareas. Hoy la idea es que hacerlo al revés. Vas a hacer las clases en tu casa y las tareas las vamos a hacer en estas clases virtuales o de manera individual presencial por tu cuenta y después te iré evaluando mediante grabaciones que te voy a ir solicitando. Requisitos para el registro. Es muy importante que consideres punto número uno que para poder acceder a tu registro de S5 debes de tener mínimo el nivel bachillerato o preparatoria. ¿Por qué? La SEP no te pide ningún grado académico porque ellos regulan el ámbito académico y además entienden que hay mucha gente profesionista que simplemente por experiencia laboral ya podría justificar el nivel de conocimientos que requiere la actividad que desempeña. Sin embargo, en la Secretaría del Trabajo no es así. Te piden mínimo la preparatoria porque, como ustedes sabrán, desde hace años la primaria y la secundaria son gratuitas y obligatorias. Entonces, aquí están pidiendo un nivel siguiente. Cuando esto se incremente, que pidan ahora ya la preparatoria, por así decirlo, sea gratuita y obligatoria, aquí se pedirá un nivel licenciatura. Y eso me parece correcto, simplemente por la razón de que se está pretendiendo subir el nivel tanto académico como la complementación de tu actividad laboral. Vamos a tener una clase de neuromarketing, esa ya está grabada, yo también la doy, pero en talleres y en grupos anteriores he tenido la oportunidad de contar con 2 amigos colaboradores que ellos tomaron el curso Black Belt de Jürgen Klarich en neuromarketing. Entonces, ellos saben mucho más, tienen más información. Incluso uno de ellos, que se llama Tulio, se dedica profesionalmente a asesorar empresas en términos de neuromarketing.
Entonces, esa clase ya la tengo grabada en otro grupo, se las voy a colgar a ustedes para que la vean, tengan acceso a esa información y después nosotros lo repasaremos. ¿Por qué sería importante que lo vieran? Punto número uno, porque independientemente de lo que te dediques, tú siempre estás vendiendo algo, tu tiempo, tu servicio, tu conocimiento, tu producto. Entonces, creer que no es importante vender es un error, porque todos estamos vendiendo todo el tiempo algo. Entonces, la idea es que puedas tú adquirir herramientas que te van a servir para cualquier actividad que desempeñes y aparte, bajo esa perspectiva, cómo poder desarrollar el contenido temático del curso que vas a registrar aquí en la Secretaría del Trabajo. Hay un examen final, pero este examen no es una cuestión que deberías de estresarte porque va a ser una presentación en público donde tú vas a exponer durante 20 minutos mínimo o máximo 40 minutos un tema que tú sepas dar perfectamente dado tu conocimiento, experiencia o práctica. Y en función de eso te voy a evaluar. No te preocupes, eso es hasta el final y te voy a decir cómo, cuándo y dónde hacerlo, bajo qué contexto o formato hacerlo. Este examen no es para reprobarte o que apruebes, simplemente es un cumplimiento que si bien la Secretaría del Trabajo no lo exige, pero desde que yo tomé mi curso formativo hace 6 años, este mismo curso, por ejemplo, hace 5 o 6 años, este curso solo era de 20 horas, ahora ya cambió a 30 horas. Antes no se pedía el examen final, yo sí decidí hacer examen final y mi presentación para poder recibir una evaluación pues mucho más alta. Y en este caso yo lo incorporé al curso que ahora estoy dando porque me parece no solo importante que lo puedas exponer, sino vas a ver la diferencia de tu primer presentación a la última, en términos de habilidades y distinciones de manejo de grupo, por ejemplo. Entonces, no es para reprobarte, simplemente es para que tú veas, te des un autofeedback y aparte tus invitados vas a tener que hacer un formato donde te van a dar ellos un feedback de qué les gustó, qué no les gustó, qué les pareció interesante, qué podrías mejorar, qué deberías de evitar. Entonces, esa información te va a servir muchísimo, sobre todo porque aunque no te dediques a dar cursos, recuerda que todo el conocimiento que tienes, la idea es compartirlos y transmitirlos de una manera eficiente. Probablemente ya das cursos o das capacitaciones o te gustaría hacerlo. Y no dudo que lo hagas bien. Hoy la idea es que puedas hacerlo mejor. Tienes que reunir una carpeta de evidencias en la cual tú vas a tener que entregar diferentes requisitos como comprobante de domicilio, INE, acta en Hacienda, carta de laicidad. Todo eso te lo voy a dar. Viene en todo el grupo de conjunto de archivos que recibiste al principio. Y qué más, 2 fotografías, los formatos de S5, pero bueno, más adelante les diré cómo preparar la carpeta de evidencias para que puedan ir a hacer su trámite de manera personal y gratuita ante la Secretaría del Trabajo. Investigación autodidacta. Esto, por favor, es súper, mega importante que consideres. Antes de la pandemia, este curso estrictamente eran 6 clases, 4 de los módulos, una de preparación de contexto y el examen final. Entonces eran más o menos 4 horas 5 horas por cada clase, de los 4 módulos eran 5 horas con un descanso y al final las 30 horas se complementaban de manera autodidacta con la investigación que haces para complementar el curso que vas a registrar. Como hoy casi todo se va a hacer de manera virtual, te invito a que enfoques en el tiempo. Voy a procurar hacer estas clases solo de 1 hora. En el grupo donde ya las tenía anteriormente, las clases llegaron a durar 3 horas. Y no solo es pesado, y ahorita te voy a explicar por qué, sino que también pensé en hacerlo más ligero, más rápido, más eficiente para que tengas más tiempo de procesar la información y complementarla y entonces dedicarte también a hacer tu tarea. Si yo te doy 1 hora de clase, te invito a que te quedes 1 hora después para que puedas complementar la información. Ahora, ¿cuál es la innovación o diferenciador de tu curso? Por favor, quisiera que hicieras en este momento una pausa y dijeras, por ejemplo, yo soy panadero. Panaderos hay miles. Seguramente hay quien hace el pan mejor, peor o igual que yo. Más caro, más barato o igual que yo. Si entonces lo que hacemos, el producto que ofrecimos, tiene características similares o diferentes en tanto el costo, el sabor, lo que sea, ¿cuál podría ser el diferenciador que no tenga que ver con el pan? Una de ellas podría ser a lo mejor la presentación. Hace poco aquí sacaron
¿cómo se llamaban? Las donas rellenas de nata o de repente el panqué de muerto o sea, en fin, han variado. El pan que conocemos tradicionalmente le hacen una variación que bueno, pues sí, puede ser una innovación. Es como, por ejemplo, hay tamales ahora de gansito o de Ferrero Rocher. Hace poco estaba platicando con un amigo que en un lugar, en Cuautla, venden pizzas con panditas y con bombones y con Nutella. Bueno, se va tropicalizando el asunto. ¿Eso sí es una diferenciación y una innovación? Probablemente sí. Pero en tu caso, que te dedicas a dar cursos, talleres, conferencias, ¿cuál es tu innovación? ¿Cuál es tu diferenciador? ¿La tecnología? ¿El conocimiento? ¿La presentación? ¿La interacción? No lo sé. Entonces, aquí siéntete con la libertad, no solo de aportar lo que tú ya sabes, sino atreverte a desafiar tus creencias y llevar tu contenido temático a otro nivel. ¿Ok? Siguiente lámina, por favor. Como les mencionaba al principio, esto está asociado al módulo 1 que ya recibiste por correo. Entonces, en el módulo 1 empieza así, el instructor como facilitador del proceso de enseñanza en adultos. Pero hay que hacer una distinción muy importante. Una cosa es la pedagogía y otra la andragogía. La pedagogía, si bien se refiere o se ha conocido específicamente como el método de enseñanza a los niños, te leo. La pedagogía es una ciencia social e interdisciplinaria enfocada en la investigación, y reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida. En todas las etapas de la vida. No es exclusivo de los niños. El término pedagogía ha evolucionado para referirse a una ciencia dedicada al estudio de la educación como un fenómeno complejo y multireferencial. Entonces, el proceso de enseñanza en los niños es muy diferente. ¿Por qué? Como están en su etapa formativa, lo que se conoce como programación neurolingüística, desde que naces hasta los 7, 8 años más o menos de edad, todo lo que recibes es como si yo te digo cuando eres niño, 2 más 5 es 16. Si no lo cuestionas o no lo razonas, el niño lo aprende y solo lo repite. ¿Ok? Ese modelo de enseñanza ya es obsoleto y anacrónico. ¿Qué podríamos esperar? Ahorita vas a ver más adelante nuevas técnicas de enseñanza acorde a estos tiempos. Entonces, la pedagogía anteriormente se enfocaba solo en niños. Y en el caso de la andragogía es el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas. La andragogía también es considerada la ciencia que ayuda a organizar los conocimientos en los adultos. Entonces, pedagogía es la ciencia que reúne o recaba técnicas, herramientas, distinciones para enseñarle a los niños. Y la andragogía tiene que ver con el método de enseñanza en adultos. Aquí abajo de las imágenes puse una frase que se llama enemigos del aprendizaje. Ese archivo también lo vas a recibir en el set de todos los documentos que vas a recibir cuando pagues tu inscripción al curso, porque es muy importante que entiendas lo siguiente. Cuando somos niños tenemos menos filtros. Y uno de los grandes problemas en los seres humanos para aprender es la creencia que tenemos de que, lejos de aprender algo nuevo, queremos tener la razón de lo que ya sabemos. Entonces, en un adulto, por los juicios, la experiencia, eh, el ego, la vanidad, es más difícil que como adulto nos permitamos aprender. Aparte de que el cerebro ya tiene pues mucha información y tiene que desaprender para aprender. Por ejemplo, si tú quieres aprender algo nuevo, una de las formas o metodologías más innovadoras o actuales que se promueven es, si no sabes algo, entonces llénate de esa información para que lo aprendas. Pero si no sabes algo, ¿qué te convendría desaprender para luego entonces aprender? Si piensas un poco en esa distinción, parece sencillo, pero no es cualquier cosa. Como te decía, los adultos de grandes, o sea, las personas mayores o ya de adultos, solo queremos tener la razón de lo que ya sabemos. ¿Por qué? Porque incluso hasta nuestro sistema de creencias, imagínate lo que resultaría para ti o lo chocante que podría ser darte cuenta que algo que llevas sustentando durante muchos años creyendo que es verdad, resulta que ahora es mentira o es obsoleto.
Incluso hay un fenómeno que sucede en las personas de que cuando, aunque les demuestres que lo que dicen está mal, se defienden y siguen argumentando que lo que dicen es correcto. ¿Por qué? El punto no es lo que están defendiendo, sino la creencia que les lleva a admitir que estaban equivocados. Y entonces como adulto eso no lo permitimos. Entonces, como herramienta complementaria a esta clase, te recomiendo mucho que repases el archivo que les enviamos junto en el set inicial de archivos que se llama Enemigos del Aprendizaje. Siguiente lámina, por favor. Si tienes alguna duda, por favor, no dudes en escribir en el chat, o si estás viendo esta clase de manera desfasada, por favor, ponte en contacto conmigo. Obviamente vas a recibir a través de mí o ya sea de Chris, que estamos trabajando juntos para dar estas capacitaciones. Puedes estar en contacto todo el tiempo con nosotros y te haremos llegar la información que sea necesaria, o incluso si necesitas una cita individual, con muchísimo gusto la agendamos. Ahora, enseñar. Una cosa es saber y otra cosa es saber enseñar. Quisiera que pensaras en un momento antes de entrar en estos puntos, de qué forma tú enseñas o compartes conocimiento a alguien más. Puede ser de manera didáctica, puede ser de manera práctica, puede ser de manera autodidacta, puede ser de manera vivencial, experimental, a través de ensayo y error en un laboratorio o en campo. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo enseñamos? Cada uno de nosotros, según nuestras capacidades y habilidades, tenemos el potencial para compartir información. Si buscas la definición de enseñar en Google, o ya sea en Wikipedia o incluso ontológicamente, enseñar tiene que ver con la transferencia o compartición, no sé si se diga, transferir o compartir nuevos datos o información a un individuo. Básicamente es eso, compartir o transferir conocimientos y experiencias a un individuo. Eso es enseñar. Pero en el ámbito académico, las reglas han cambiado y existen 6 puntos de una nueva metodología de enseñanza acorde no solo a los tiempos, sino ya en una era donde todo ha cambiado. Ahora tenemos mucho contacto y exposición con redes sociales, ahora dependemos casi todo el tiempo de la tecnología. Por tanto, el desarrollo de tus habilidades para enseñar tienen que renovarse o desafiar todo aquello que ya conocías. Punto número 1. Aprendizaje basado en proyectos. Muy sencillo. De repente tú das un contexto o una explicación básica y entonces es como una tarea. Ok, proyecto de investigación. Tienes que entregar una maqueta y tienes que dar una explicación sobre aquello que vas a presentar sobre el tema que estamos viendo en clase. Entonces, la persona, al interactuar ella en equipo de manera individual, haciendo una maqueta, una investigación, empieza a aprender de manera autodidacta, guiada o supervisada o dirigida en un contexto específico por el maestro, el instructor o el mentor. Y entonces el proceso basado en proyectos le permite a la persona adquirir conocimiento por ensayo y error, por práctica, por propuestas diferentes de acción para llegar a un resultado concreto, en este caso un proyecto final. Si yo te pido, ok, siguiente clase, vas a hablar del descubrimiento de América y vas a hacer una maqueta donde vengan las 3 carabelas y a lo mejor te invito a que tú, bueno, no a lo mejor, te invito a que complementes de manera espontánea y auténtica, original, algo que la presentación sea dinámica. Bueno, pues habrá quien hace una maqueta de plastilina, habrá quien pone barquitos y habrá quien a lo mejor hace una producción con efectos especiales y que se muevan y sonidos y entonces hace efectos y le da a la gente, no sé, unos lentes en 3D para que... Eso tiene que ver contigo. Y contigo como facilitador tiene que ver con que promuevas en el alumno, en el coachee, en tu participante, el interés genuino de complementar su información mediante proyectos, digo, hacer su proyecto complementándolo con herramientas disponibles que lo hagan más atractivo. Por ejemplo, antes ver internet eran videos de corrido. Hoy los podcasts con más rating son editados, tienen efectos, tienen
videos, imágenes, y se interactúa mucho, o sea, no se interactúa con el participante, pero el hecho de que tú hoy veas un podcast, para que puedas captar la atención, tienes que darle variedad, diversificarlo. Por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, pero en el ámbito o en el mundo millennial, cuando vienen los videos de manera vertical, significa que va a durar 1 o 1.5 minutos de duración máximo. Y antes ese formato solo era para vender. Si tú pones una transmisión en vivo, el celular horizontal, significa que va a durar más de 1 minuto y medio y entonces vas a compartir o desarrollar un tema. Esto de vertical y horizontal, la gente millennial sabe que si es horizontal y no le llama la atención, el tema no te van a ver. Fue tan impactante esa distinción entre vertical y horizontal que Instagram, que está orientado básicamente a jóvenes, hizo una plataforma llamada IGTV, Televisión Instagram, donde todos los videos o reels son verticales. Parece mentira, pero esas pequeñas distinciones neurológicas ya hacen la diferencia en este tiempo. Por eso es muy importante que empieces a complementar tu quehacer profesional y cómo lo vas a exponer aprovechando la tecnología. Es como si a estas alturas de la vida, por ejemplo, no pudieras hacer un Zoom por tu cuenta. ¿Me explico? Después de la pandemia, Zoom y otras plataformas se dispararon. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología nos acerca. También nos divide o nos puede alejar, pero ese es otro tema. ¿Ok? Aula invertida. Es lo que te comentaba. Les recomiendo muchísimo un documental que está en internet que se llama La educación prohibida. Ese proyecto fue realizado por Jürgen Klarich y es una investigación en varios países, específicamente Finlandia, en Europa, donde el modelo educativo finlandés es uno de los más eficientes y mejor logrados a nivel mundial. Y ahí lo que descubrieron es lo que te comentaba. Las clases se ven en casa, tú estudias en tu casa y las tareas se llevan a la escuela. Y entonces interactúas con las personas haciendo la tarea, no tomando la clase. Aprendizaje cooperativo. Precisamente tiene que ver con la intervención de ciertas o más disciplinas relacionadas a tu tema específico. Pero, ¿qué es el aprendizaje cooperativo? También puede ser, por ejemplo, en este curso voy a traer un facilitador que hable de este tema, otro de este tema. Entonces, la diversidad de expositores nutre la información y, por tanto, el complemento que se le da a un solo tema lo hace más rico simplemente por hacerlo de manera cooperativa o integrativa. Luego, siguiente, gamificación o jugar. El famoso método de gaming para aprender, gaming learning, aprendizaje jugando, o jugar para aprender, ¿no? Más o menos sería la traducción. Aquí esto tiene que ver mucho con los niños, pensarías, pero ahora los adultos se requieren otro tipo de juegos, juegos para adultos y juegos atractivos. Por ejemplo, no me refiero tanto a una competencia. Tú sabrás, si en tu dinámica quieres hacer una competencia para ver quién es más habilidoso, está muy bien. Pero el gaming tiene que ver incluso con videojuegos. Si tú buscas la definición de estas nuevas 6 metodologías de enseñanza, se llaman, así lo puedes buscar en internet, metodologías de enseñanza innovadoras, el gaming incluso puede recurrir hasta los videojuegos. Ya existen simuladores, por ejemplo, para los aviadores. Ellos practican su aprendizaje en simuladores. Es como un juego real que los lleva a practicar antes de pilotear un avión. El gaming es utilizado desde hace mucho tiempo, pero hoy con la tecnología se ha diversificado y mejorado esa técnica. Entonces piensa, si tú fueras a dar un curso taller, ¿qué juegos pondrías? El diseño de pensamiento tiene que ver con, por ejemplo, esto lo hacen mucho la gente que se dedica a diseñar software o, por ejemplo, diseño de interiores o una actividad específicamente creativa. Una forma de enseñarle a los participantes es que sientan, experimenten, vibren e interactúen antes
ellos mismos su proyecto, esa exposición, pensando en cómo lo va a recibir el participante. Por ejemplo, yo voy a dar un curso de inteligencia emocional. Ok, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia viene del latín intelligere o legere, que tiene que ver con la capacidad de elegir. Y emocional tiene que ver con aquello que vibramos o sentimos. Entonces, cuando tú sientes algo y lo complementas con la capacidad de elegir, porque antes solamente se analizaba el coeficiente intelectual, y si han leído a Daniel Goleman, explica que hay también un coeficiente emocional. De nada te sirve tener el coeficiente intelectual muy alto si tu coeficiente emocional es bajo. Requiere haber un equilibrio entre ambos. Entonces, si voy a hablar de inteligencia emocional, ¿cómo podría hacer que el participante sienta, vibre, interactúe, al menos mentalmente, para poder llegar a un resultado diferente? Incluso, tanto el del diseño de pensamiento como el de gamificación, atletas de alto rendimiento los ponen a entrenar, aparte de lo físico, los ponen en unas máquinas especiales donde tienen multisensores y tienen pantallas 360 grados. Y entonces específicamente dicen, en sus marcas, listos, fuera, escuchan el disparo y ellos en donde están empiezan a hacer el esfuerzo rapidísimo, o sea, moviéndose sin correr, como si estuvieran corriendo. O sea, entrenan su mente. Y hasta que le ganan al simulador, entonces es posible que ya rompan un récord o puedan calificar por unas Olimpiadas. ¿Por qué? Porque el cuerpo acompaña al cerebro, el cuerpo acompaña a la mente. Si tú lo visualizas primero y después lo interactúas, el resultado es diferente. Tanto el gaming como el diseño de pensamiento te pueden permitir hacer que tu participante interactúe de manera eficiente mientras tú le enseñas, él pensando, innovando o diseñando nuevas técnicas. Y finalmente el aprendizaje basado en el pensamiento, que parecería parecido al anterior, pero este está más enfocado a yo tengo una idea clara, lo plasmo y entonces yo creo mi propio material de manera autodidacta y lo comparto, ya sea por medio de algún texto, una diapositiva, un video, una interacción en grupo, ¿ok? Entonces, el diseño de pensamiento es ponerlos a pensar cómo mientras ellos piensan y ven opciones diferentes, siguen aprendiendo. Y el caso del aprendizaje basado en el pensamiento es, ok, ¿qué es lo que estás pensando? Plásmalo, escríbelo. Para para complementar esta información, te invito a que busques en Internet metodologías de enseñanza innovadoras. Y siguiente, técnicas adecuadas para la era digital, lo que te comentaba. Independientemente de que puedas hacer Reels, TikToks o Zooms, no se refiere tanto a que uses eso que ya está establecido, sino cómo a partir de la era digital y con la tecnología puedes innovar. Por ejemplo, a raíz de la pandemia se hicieron en los restaurantes los códigos QR. Ahora todo el mundo ya sabe que puedes pedir el menú en algunos lugares, pero ahora ya todo es tecnológico. ¿Cómo? Pues con tu celular ya escaneas el código y te aparece el menú. ¿Cómo podrías implementar la tecnología para que tu curso o contenido temático que presentas o desarrollas pueda ser atractivo gracias a la tecnología? ¿Me explico? Siguiente lámina, por favor. Y entonces tenemos que la contraparte de enseñar es aprender. Ahora, aprender es adquirir conocimiento por medio del estudio o la experiencia. Nosotros aprendemos de manera didáctica, práctica, experimental, vivencial. Y todo aquello en realidad que hacemos o dejamos de hacer tiene un aprendizaje. Existe una frase que dice, nadie cambia hasta que la consecuencia de no cambiar lo alcanza. Si tú no quieres cambiar, no pasa nada, pero eventualmente es posible que aquello que no quieres modificar para adecuarte o adaptarte, te puede alcanzar y entonces sí vas a tener que cambiar. Pero si no es esa situación extrema donde tendrías que esperarte hasta que te pase algo para que ahora sí quieras cambiar y aprender algo diferente, mientras tanto puedes hacer estas propuestas de 6 puntos de primero que las conozcas, las integres, las analices y entonces las proyectes. Porque a lo mejor
tu contenido temático no sería el mismo si tú eres un químico farmacobiólogo que va a dar una exposición específicamente del empleo de activos contra reactivos para crear un nuevo. ¿Me explicó? Eso es muy técnico. Y a lo mejor eres una persona que va a dar un curso de tatuajes. Ese es otro ámbito. O a lo mejor de repostería, o a lo mejor de soldadura específicamente, o un curso de uñas, o de repente una capacitación o una maestría. Cada contenido, cada formación requiere una metodología adecuada a la que, al participante y acorde a lo que estás compartiendo. Entonces, de ti no depende al 100% cómo aprende tu participante, pero si eres 100% responsable de cómo lo enseñas. Porque incluso al enseñar, tú sigues aprendiendo. Lo practicas y ese aprendizaje te permite innovar, mejorar tu presentación y entonces enseñas mejor porque aprendes mejor. Enseñas más porque aprendes más. ¿Me explico? Es cíclico. Ahora, el aprendizaje puede ser asociativo. Por ejemplo, hace muchos años yo recuerdo, mis papás mi mamá era maestra, mi papá también lo fue, ahora él es jubilado, y recuerdo que me hablaban de algo que se llamaba el método de Miguel Ángel o el método del arcángel, ¿no? Que antes se vendían libros, no sé si ustedes lo recuerden, con los silabarios, o de repente te decían, la P como Pepsi, la B como Bimbo. Es un proceso de enseñanza donde asocias algo que comúnmente reconocería la gente para que tú lo incorpores o lo aprendas. Incluso, por ejemplo, hay una técnica llamada mnemotecnia, que lo que te hace es, por ejemplo, yo tengo una amiga que es doctora y a los doctores se les deja mucho que estudiar y, por ejemplo, en el caso de farmacología, son tantos los medicamentos que luego se pueden confundir. Entonces, ¿cómo le hace ella? Asocia palabras, ideas, emociones o sentimientos a algún medicamento y así lo recuerda. Eso se llama mnemotecnia y básicamente es por asociación. Otro, podemos aprender por significado, el aprendizaje significativo. Ok, sería entrar mucho a detalle en estas cuestiones, pero, por ejemplo, ¿qué es el dinero? Tú aprendes a darle el valor al dinero porque con eso interactúas en esta sociedad, compras, adquieres, intercambias. Pero, por ejemplo, también está el dinero asociado a que el dinero es sucio o el dinero es malo. O de repente existe esta posibilidad de rico, no, pobre, pero honrado, como si el dinero o la honradez tuviera que ver con que eres pobre o rico. Hay gente pobre muy deshonesta y hay gente rica muy honesta, ¿no? Entonces, ¿qué significado le estás dando al mensaje? Recuerda la relación entre significado y significante, entre mensaje, mensajero y receptor. Todo contribuye al proceso de enseñanza y también al de aprendizaje. Entonces, si de repente la gente asocia que tú eres el maestro de matemáticas y normalmente decíamos, es que no le caigo bien al de matemáticas y por eso reprobé. Pareciera que entonces las matemáticas se asocia a algo difícil, cuando hay gente que tiene una habilidad brutal para las matemáticas. Recuerda que todo el tiempo es personalizado el ejercicio de cómo compartes. Requieres entender, ahorita lo vamos a ver, bueno, de hecho aquí está. Te invito, por favor, a que investigues quién es Edward de Bono y su teoría de los sombreros de colores o pensamiento lateral y Howard Gardner con su teoría de inteligencias múltiples. De repente juzgamos a una persona y le decimos, es que tú no eres bueno para la escuela. Pues no, pero soy muy bueno para los deportes, o soy muy bueno para la música, para las artes. ¿Me explicó? Cada quien tenemos habilidades diferentes. Por eso es que ahora el planteamiento de seguir insistiendo en la misma metodología igual para todos ya es obsoleto. ¿Lo puedes seguir haciendo? Por supuesto, pero el resultado ahora es completamente diferente. Para reforzar esto, te invito a que busques, hay una película que se llama Manos Milagrosas, la historia del doctor Benjamin Carson, estelarizada por Cuba Gooding Jr., de cómo fue crucial que se le apoyó tanto su mamá como sus maestros para canalizarlo en función de sus habilidades, llevarlo no solo a ser el mejor de su clase, fue el primer médico cirujano en separar a 2 siameses del cráneo
usando técnicas de bypass cardíaco. Está interesantísima su historia y su vida, te la recomiendo muchísimo. Está la película, pero también, por ejemplo, el doctor Mario Alonso Puig habla mucho acerca de él y sería interesante si quieres ver cómo precisamente la personalización del aprendizaje puede crear genios o gente frustrada con la enseñanza. El emocional, bueno, se sobreentiende, ¿no? Aprendí emocionalmente a no enamorarme o de repente a no confiar, también es aprendizaje. El observacional, básicamente, tiene que ver con las distinciones que obtienes cuando ves u observas algún evento o situación, que no es lo mismo ver que observar, ¿no? Y finalmente, el aprendizaje experiencial, está mal escrito, o vivencial. Ojo, no existe mejor método para aprender y reforzar lo aprendido que practicarlo. Te invito que en tus proyectos consideres la posibilidad de que la gente interactúe contigo, entre ellos y consigo mismos. Nada supera la capacidad de aprender cuando hay libertad, acompañamiento y distinciones. A ver, permítame tantito. Y distinciones. Si tú le das a la gente en el contexto donde te vas a enfocar para dar tus cursos, capacitaciones o talleres, la libertad, le das el acompañamiento y les brindas herramientas para que ellas tengan distinciones u opciones diferentes, entonces tu modelo de enseñanza y por ende el de aprendizaje puede ser completamente diferente a lo que has estado haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Es obvio, porque estarías haciendo algo diferente y por ende el resultado sería diferente. Siguiente lámina, por favor. Si tienes alguna duda, por favor, compártonelas. Miren, para finalizar, sé que a lo mejor estoy tratando de hacer muy rápido el resumen de la clase 1, la clase 2, vamos a terminar el módulo 1, pero ahorita quiero que te concentres en lo siguiente. Seguramente ustedes saben que es un análisis FODA, que por sus siglas tiene que ver con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Ok? Las fortalezas y las oportunidades son algo, vamos a llamarlos positivo. Las debilidades y las amenazas son algo negativo. Ahora, las fortalezas y las debilidades son internas y las oportunidades y amenazas son externas. ¿Ok? Entonces, fortaleza y oportunidad es positivo, debilidad y amenaza es negativo. Fortaleza y debilidad es personal, tiene que ver conmigo, y las oportunidades y amenazas es algo externo, no tiene que ver conmigo. ¿Estamos claros? De esto hay muchísima información en Internet, muchísima. Puedes investigar qué es un análisis FODA, hay ejemplos, hay varios modelos, varios formatos de cómo hacerlo y cómo desarrollarlo. Para fines o efectos de este curso, para la siguiente clase vas a hacer lo siguiente y por favor te suplico que me pongas mucha atención porque también voy a analizar y evaluar esa capacidad que tienes de escuchar o nada más oír. Para la siguiente clase, bueno, dependiendo dónde estés o cómo lo estés haciendo, tienes que enviarme un video de 5 minutos, no 4:35, no 7:28 minutos, no. 5 minutos con cronómetro, porque también vas a empezar a ver la distinción de manejo de tiempo, ¿ok? Entonces, vas a hacer una exposición de tu FODA y tú me vas a decir, ¿FODA de qué? FODA de ti. Es decir, vas a hacer estos cuadrantes que ahorita voy a explicar, donde vas a poner tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. Te invito a que seas brutalmente honesto contigo y hagas lo siguiente. Vas a tomar una cartulina, ¿ok? Y la vas a partir a la mitad. A las dos les vas a dibujar un cuadrante o una cruz en el centro, como está aquí la ilustración, ¿ok? Solo que una va a ser con palabras y la otra va a ser con dibujos, recortes o... Sí, dibujos o recortes básicamente. Ahora, si eliges dibujar y eres derecho, vas a hacer los dibujos con la mano izquierda. Si eres zurda, vas a hacer los dibujos con la mano derecha. Si eres ambidiestro, lo vas a hacer con la mano menos habilidosa. Perdón.
Entonces, ¿por qué dice texto? Como tu media cartulina la vas a dividir en 4, el cuadrante superior de arriba es la fortaleza, luego el de al lado es oportunidades, abajo es debilidad y del otro lado es amenaza. Vas a poner 32 palabras en esa cartulina, es decir, 8 por cuadrante. Y cuando me refiero a 8 palabras, por favor pon mucha atención a esto porque te lo voy a evaluar. No vas a poner que soy muy puntual, simplemente vas a poner puntual. No sé cómo se dice eso de ser creativo, pues nada más creativo. No vas a poner artículo más, nada más, o sea, la palabra, el sustantivo, no vas a poner artículo, conjunción, ni nada. Cuando me refiero a 82 a 32 palabras, son 8 por cuadrante, no significa que en uno vas a poner 5 y en otro 12 y en otro 7, no. Cada cuadrante en la parte de arriba, o sea, en la primer media hoja de tu cartulina, en cada cuadrante vas a poner 8 palabras. Tus 8 principales fortalezas, tus 8 oportunidades, tus 8 debilidades y tus 8 amenazas. Por ejemplo, hay gente que ve en amenaza la competencia y hay gente que lo ve como una oportunidad. Como tú lo tengas configurado, es perfecto. Por ejemplo, mi fortaleza es que soy creativo, pero mi debilidad es que dudo de mí. No vas a poner dudo de mí, nada más vas a poner duda. ¿Me explico? Vas a poner en la primera mitad, por eso está separado, la mitad amarilla es en imágenes y la mitad naranja es en palabras. No significa que las vas a poner cartulina naranja o amarilla, simplemente es en la primera mitad vas a poner en cada cuadrante no 5, no 9, no 7, no 12. En cada uno vas a poner 8 fortalezas, 8 debilidades, 8 oportunidades y 8 amenazas. Sin ningún artículo, solamente vas a poner la palabra. Si no la conoces, no significa que no exista. Si no la conoces, por favor, investiga. Yo, por ejemplo, desde hace mucho tiempo incorporé en el escritorio de mi computadora, en la pantalla, una liga directa a un diccionario etimológico. Si no conoces o quieres ver si la palabra que estás empleando es la correcta, pásalo por un diccionario etimológico. Ve cuál es el origen de esa palabra. Entonces, en la primera mitad dibujas esta cruz y entonces vas a poner F de fortalezas. Yo, bla, 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 8 de mis fortalezas. Este fue desde ti. Luego, ¿cuáles son mis 8 oportunidades? ¿Cuáles, por ejemplo, puedes poner la edad, o sea, por decir joven? Entonces asumo de que tú lo ves como una oportunidad de ser joven. Habrá gente que diga, lo vea como una oportunidad maduro, experiencia. Claro, para lo que para ti es bueno, a lo mejor para otra persona es malo. Entonces, por eso este análisis FOD es bien importante. Ahora, 8 fortalezas, 8 oportunidades, 8 debilidades, 8 amenazas. Cuando hayas terminado de poner las 32 palabras sin adjetivo, sin artículo, entonces en la otra mitad haces el mismo cuadrante y ahora vas a dibujar o recortar y lo vas a pegar. Ahí no tienen que ser las 32 imágenes, con que pongas 6 más que suficiente. ¿Ok? Y ya cuando tengas tus dos medias cartas, te vas a grabar en un lugar iluminado, con buena calidad de audio, que se te escuche. Por favor, haz pruebas, checa iluminación, el audio y el video. Y entonces en 5 minutos, no en más, no en menos, 5 minutos totales, o sea, donde vas a aprovechar 5 minutos para hablar de ti, de tu FODA, y vas a, por ejemplo, mi FODA es esto, o sea, mis habilidades, mis debilidades, mis fortalezas son estas. Y, o sea, no vayas así, bueno, yo soy triste o soy puntual y pones un dibujito de una persona con el reloj. Y entonces los 5 minutos, ok, ¿vas a ir describiendo la palabra con la imagen? No. Te voy a evaluar los siguientes puntos. Comprensión del mensaje, todo lo que te acabo de decir. Si al final cuentas si hay más de 32 palabras, está mal, repítelo. Oye, es que le puse una Y además. ¿Cuántas palabras te dije?
32. ¿Por qué creerías que te iba a comprar el cuento si te estoy pidiendo específicamente por algo que no te puedo mencionar ahorita, sino cuando sea tu evaluación, te estoy pidiendo específicamente que sea así? Entonces, vamos ¿cómo se llama? A evaluar la comprensión y el entendimiento de esto. Si tienes alguna duda, por supuesto, coméntamelo previo a ello. Pero 5 minutos de la exposición, voy a revisarte la calidad del audio, iluminación, audio y video, contenido, material didáctico, presentación, dicción, interacción. Aunque no haya nadie frente a ti, imagínate que estás interactuando con un público. Ponte creativa, ponte creativo. ¿Cómo? Como tú lo elijas. Y entonces en 5 minutos vas a exponerme tu FODA, cada cuadrante con 8 palabras, y en la otra media cartulina, los dibujos. Pero no me digas, pues este es un niño triste. Sí, ya lo vi, pero requiero que me des más información. ¿Qué tan difícil o sencillo fue para ti elegir las imágenes o recortarlas o pintarlas? Después de que me entregues tu exposición, que las vamos a subir a un grupo que vamos a crear únicamente en Facebook, vamos a crear una nueva comunidad. Yo tengo otros grupos donde ya anteriormente he dado esta clase. Ese grupo en Facebook, vas a subir tu exposición para que todo el mundo la vea y yo les voy a grabar otro video dándoles un feedback de su exposición. Y entonces, el feedback que le dio una persona también te puede servir a ti o a lo mejor no. O a lo mejor el caso de una persona también es el tuyo y les va a servir cómo interactuaron con su exposición o su clase y el feedback que les voy a dar. ¿Ok? Entonces, esta es su primer tarea. Cris, por favor, si me puedes ayudar nada más poniendo rápido desde la lámina 2, ya vamos a concluir. Nada más para redondear esto. Ok, ahí está. Entonces, recuerda, es un curso formativo de 30 horas que va a ser presencial virtual. No te preocupes por los requisitos que vas a necesitar para hacer tu trámite. Eso al final, previo, te voy a dar todo el listado, todo lo que requieres llevar para crear tu carpeta de evidencias, entregarlo y hacer el trámite de manera personal, directa y gratuita en la Secretaría del Trabajo de tu ciudad o comunidad. Siguiente. Recuerda que es muy importante. Siguiente lámina, por favor. Que entiendas que tú como facilitador de cursos, capacitaciones, requieres hacerte responsable de que tú eres en todo momento la guía. ¿Ok? No es una cuestión desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Hagas o no hagas, enseñes bien o enseñes mal, siempre estás mandando un mensaje. Atrévete a desafiar tu miedo, si es el caso, para empezar a exponer lo que ya sabes. Probablemente crees que no eres bueno explicando las cosas, pero te aseguro que hay algo en lo que eres muy buena. La idea es que con tu pasión, con tu conocimiento, con tu práctica, puedas de expresarte de tal suerte que la gente a lo mejor no entendió mucho el tema o se quedaron con algunas dudas, pero les encantó tu energía. ¿Me explico? Entonces recuerda, pedagogía tiene que ver con niños y andragogía con adultos. Por favor, revisen el documento que les enviamos de enemigos del aprendizaje. Siguiente. Ahora, es muy importante que entiendas que enseñar no tiene que ver nada más con lo que sabes, sino cómo compartes aquello que sabes. ¿Ok? Están esas 6 propuestas. Por favor, investiga qué es la metodología de enseñanza innovadora. ¿Ok? Y las técnicas adecuadas para la era digital, en el caso de la enseñanza. Siguiente, aprender tiene que ver con estos factores, básicamente con estos 6. Seguramente tú puedes intuir o decidir que hay otra forma de aprender, es perfecto. Por favor, te invito a que conozcas la teoría de los sombreros de colores o pensamiento lateral de Edward de Bono y la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. ¿Ok? Requieres crear un contexto donde el participante tenga la libertad, el empoderamiento, el acompañamiento, las distinciones y la creatividad para poder desarrollar de manera eficiente su contenido, su aprendizaje, lo que está aprendiendo, o sea, muchas veces los participantes tienen preguntas que a ti te exigen que te sigas preparando o simplemente abren el conocimiento desde otra perspectiva. ¿Ok? Por eso es que la interacción es fundamental. Y por último, tu primer tarea, que es el análisis FODA. ¿De quién? De ti mismo. ¿Cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas? Compras una cartulina blanca, preferentemente, la partes a la mitad. En la primera haces la cruz. Vas a poner 8 fortalezas, 8 debilidades, 8 amenazas, 8 oportunidades. Y abajo las vas a ilustrar. ¿Ok? Básicamente es eso todo por el día de hoy. Ya sí, más o menos es la hora.
Si tienes alguna duda o algún comentario, por favor escríbeme a Cris o a mí, con mucho gusto estamos para resolverlo. Y no te preocupes si te hace falta algún archivo o tienes alguna duda, esta clase se va a quedar grabada para que la puedas ver en otro momento y nosotros complementaremos tu formación o tus dudas con artículos, con los documentos que tenemos o incluso una sesión individual, ¿ok? Programada previamente, claro. Pues muchísimas gracias, gracias Cris por tu apoyo, estamos en contacto, nos vemos pronto. Gracias, bye bye.